vamos a volver a recordar algo que en un gran sentido motivó esta serie de exposiciones bíblicas que titulamos Para que nuestro gozo sea completo. Ese es uno de los propósitos que traza Juan en su primera epístola, aunque hay otros que pudieran ser quizá más importantes, pero parte del propósito que perseguimos en esta serie de exposiciones es poder nutrir la amistad, el amor, el compañerismo entre nosotros en el redil La América. Y pues hermanos, la verdad a mí no me parece nada fácil este tema de amarnos, no como nosotros pensamos, no como nos resulta cristiano, sino a partir de la expectativa que Dios mismo traza en su palabra, que es una alta expectativa. Es decir, Dios sí está pensando que sus hijos e hijas se amen, y se amen de una forma muy intencional y sacrificial, voluntaria, y sinceramente nada fácil me ha parecido ver ese amor y no estoy hablando particularmente del redil La América. En el redil Laureles 9 años estuve en esa iglesia y 9 años, o tal vez 6 años, 7 años, insistiendo perseverantemente en animarnos a amarnos los unos a los otros, y creo que es bastante desafiante para todos los cristianos. Es bacano quedarnos, chévere quedarnos con la porción de que somos amados por el Señor y de que tenemos hermanos y una familia y nos amamos entre nosotros, pero realmente como vemos que el Señor pretende que lo hagamos, un poco más desafiante. Nosotros, hermanos, podríamos tener muchas razones para no estimularnos perseverantemente en amar a nuestra hermana y a nuestro hermano. Yo sé que tú tienes razones ya. Uno que es claro es el egoísmo. Yo sé que así es. Y lo sé porque yo tengo experiencia conmigo mismo, ¿de acuerdo? Eh, pero hay otros propósitos, hay otras razones por las cuales esto se entorpece, se dificulta. Y sé que algunos de ustedes no han tenido experiencias buenas en esta área, y sé aún que el mundo también nos muestra y nos enseña que amar a otras personas, a nuestro prójimo, a nuestro vecino, eso siempre es como complicado. Entregarse a alguien, amarlo, es algo que la verdad deberíamos hacerlo con sumo cuidado. Y, por ejemplo, ustedes han escuchado de esa novela de Gabriel García Márquez eh, que se llama Del amor y otros demonios. ¿Se lo han escuchado? O por lo menos han leído el librito. Si no lo han leído, se lo recomiendo, léanselo. Es interesante. Ese libro trata acerca de Sierva María de todos los santos. Una niña de 12 años. 12 años. ¿Alguien tiene 12 años aquí? O todos están arriba, ¿cierto? ¿Esa muñeca cuántos años tiene? Tienes 8. Tienes 8 años. Te faltan 4 para que seas como Sierva María. Sierva María de todos los santos, una niña de 12 años que el día de su cumpleaños la muerde un perro. Y la muerde un perro que tenía rabia. Y la niña empieza entonces pues, o más bien se empieza a anticipar que la niña posiblemente va a mostrar todos los síntomas de rabia. Y la rabia en ese momento era una enfermedad, pues, bastante delicada, pero además de delicada, habían grandes prejuicios sociales acerca de esa enfermedad. Entonces, el papá y la mamá de Sierva María, pues obviamente no querían que su hija muriera de rabia, porque pues ellos eran tipos cultos y de cierto lugar en la sociedad, aunque Sierva María se había criado con las esclavas, personas todas parecer procedentes de África. Y Sierva María, que todavía no muestra síntomas como claros de rabia, pero como que en la anticipación de las cosas y los prejuicios le tratan su piecito, primero con los médicos que hay en ese momento, pero después como que el médico que la está tratando tiene como cierto alcance, cierto límite, así que después su papá pide consejo al cura de ese lugar,
y el cura aconseja ¿qué? ¿Recuerdan qué aconseja? ¿Un qué? Que la encierren en un convento y que la encierren en un convento para hacerle un exorcismo. Qué pesar, ¿cierto? Qué duro eso. Y Sierva María, efectivamente la encierran en una habitación que parece más una prisión, pero asignan a un joven cura, digamos a un curita, pero que todavía no tiene tanta experiencia, y lo asignan a él como el que va a hacer el exorcismo sobre Sierva María. Pero resulta que en medio de la cárcel, de todo el drama que Sierva María está viviendo ahí, empieza a ver que este hombre está expresando algo que es distinto para ella. Al principio, simplemente indagándola como cualquier exorcizador, si esa palabra existe, la podría tratar, pero ella empieza a notar que después él empieza a tratarla con amor, con cariño, y resulta que este curita se enamora de Sierva María, se enamora de ella. Ahí en el drama de la prisión, de la cárcel, del encierro, del prejuicio, de la incomprensión que él está entendiendo que se tiene sobre Sierva María. Uy, hermanos, léanse la historia. Es una historia muy buena. Pero aunque este hombre que es prácticamente la principal muestra de amor que ella ha recibido en ese tiempo de enfermedad, porque sus padres, la verdad, no le mostraron mucho amor, y ella, prendida también en un momento de amor por él, tiene que experimentar la privación de ese amor. Este curita es descubierto en su amorío, por lo menos en el corazón, y entonces le dicen que él debe empezar a cuidar los leprosos, o sea, lo castigan, lo llevan a un lugar de cuidado de leprosos, ya no puede ver más a Sierva María. Y Sierva María, a causa de los exorcismos y todas las cositas que están haciendo ahí, un día amanece muerta, sin ver el amor de su vida. Y el amor que ella pues esperaba, que la pudiera como redimir, ¿no? ¿Cómo? Ya no van a leer. No, No. ya no es el spoiler. Que nos diga aquí el costeño que tenemos aquí, ahí al lado de Gabo. Pero bueno, ahí, no, se lo pueden leer. Yo lo conté muy mal, hermanos. Fue simplemente a grandes rasgos. Yo lo conté muy mal, pero cuando uno escucha que Gabriel García Márquez, como otros, y como lo hizo en otros libros también, habla del amor y otros demonios, uno pues, se pregunta, ¿pero cómo así? ¿El amor es un demonio también? Y nos va a hablar de él y de otras cosas que pasan alrededor de ese mismo demonio. Y entonces uno lee esa historia y la verdad uno queda como con el corazón arrugado y uno queda como con ganas de decir, no, 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 eso de amar a alguien o de esperar que alguien lo ame a uno, no, no, es mejor que nos ahorremos ese caminito y que no transitemos por ahí. Pero resulta, hermanos, que como lo hemos venido diciendo en estas semanas aquí en Primera de Juan, el amor de Dios es tan real como Él es real. Y para nosotros que somos su pueblo, privilegiados de Dios, que hemos confiado en su Hijo Jesucristo, nosotros hemos llegado a participar de un amor que es tan real como Dios es real. Si hay alguien en esta tarde, en este lugar, que vive su fe en Jesucristo como sostenida simplemente por algo como medio simplemente rutinario y como medio tradicionalista, hermanos, pídanle al Señor que les deje ver el amor que Él tiene por ustedes y que ustedes puedan sentir ese amor, experimentarlo en su palabra, como su palabra se alumbra en su mente y ustedes se sienten justamente amados por Él. Que nadie se pierda de ese amor porque ese amor es real, ¿de acuerdo? Pero ese amor que está ahí y que es completamente distinto al que vemos retratado en El amor y otros demonios o en otros libros más, ese amor que nosotros sí hemos recibido del Señor es un amor que no llega a su fin al habernos alcanzado a nosotros. Ese amor que nos llegó a nosotros a la vida es un amor que pretende trascendernos a nosotros hasta alcanzar a Manuel.
¿Sí ven? Hasta alcanzarnos a nosotros, hermanos y hermanas. Amarnos los unos a los otros, aquí en el Redil La América, por la gracia de Dios. Y eso es lo que otra vez Juan va a insistir. ¿Cuántas veces lo ha dicho ya? ¿Ustedes no están como cansados de escuchar lo mismo? No, la respuesta es no. No nos vamos a cansar porque prácticamente, hermanos, lo que ustedes van a seguir escuchando de la palabra del Señor en el Antiguo y Nuevo Testamento es ese. Que amemos al Señor con todo nuestro corazón y amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Hoy otra vez entonces abramos Primera de Juan capítulo 4 y vamos a seguir viendo las razones que Juan nos va a presentar aquí para que perseveremos en amarnos aquí, hermanos. Yo sé que hay otras personas a quienes tú amas, yo sé que sí, pero amémonos aquí en esta iglesia local. ¿Por qué hemos de hacerlo? ¿Por qué hemos de vivir ese amor? Primera de Juan capítulo 4, versículo 7, donde quedamos hace 8 días después de la exposición bíblica de Jesús Samuel. Versículo 7 del capítulo 4. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Y todo el que ama es nacido de Dios. ¿Y qué hace? Eso es lo que demuestra. El que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. En esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios así nos amó, también nosotros debemos amarnos unos a otros. A Dios nunca lo ha visto nadie. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. En esto sabemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre envió al Hijo para ser el Salvador del mundo. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos llegado a conocer y hemos creído el amor que Dios tiene para nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios permanece en Él. En esto se perfecciona el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos también nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor involucra castigo, y el que teme no es hecho perfecto en el amor. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Si alguien dice, yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, es un mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Y este mandamiento tenemos de Él, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. Amén. Padre, qué tremendo, Señor, es pensar en estos pensamientos que tú inspiraste en el apóstol Juan. Qué tremendo es ver cómo en tan pocos versículos hay tanto, Señor, tanto y tanto que está relacionado con tu amor por nosotros y el imperativo de amar a nuestro hermano, de verlo como alguien de quien tú me responsabilizas.
Padre, gracias por tu palabra, que no nos deja en la oscuridad. Te ruego, mi Señor, que para todos nosotros en esta tarde, no importa, Señor, si hay mucho conocimiento en este lugar, si tal vez hay mucha experiencia cristiana en este lugar, Señor, danos la alegría de acercarnos a tu palabra y recibirla humildemente. Abre nuestros corazones. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, yo voy a compartir 3 ideas que son muy sencillitas, si quieres tomar nota. 3 ideas sencillas y se las voy a decir inmediatamente. La invitación de Juan en esta ocasión es que nos amemos. ¿Estamos claros o no? ¿Cierto? Y en primer lugar, vamos a decir, amémonos porque ahora estamos facultados. En segundo lugar, vamos a pensar un ratico en esto segundo. Amémonos como Dios nos ha amado. En tercer lugar, hermanos, hermanas, amémonos para disfrutar sus resultados. Los resultados de amarnos los unos a los otros. Primero, entonces, vamos adelante. Amémonos, esa es la invitación y ese es el mandamiento. Amémonos, hermanos, porque ahora estamos facultados. Y si tú ves ahí los primeros versiculitos que leímos, y la verdad, casi todo este texto está como una mezcla de todo ahí, Juan nos va a dar varias razones por las cuales él demuestra que nosotros ahora podemos amar. Está bien si Gabriel García Márquez se le hizo muy difícil imaginarse amar a una persona que era un extraño para él tal vez, porque bueno, él tal vez no conocía ese amor, pero Juan va a insistirnos a nosotros en que nosotros estamos facultados por 3 razones, menciona él acá. Primero, porque nos ha venido de Dios ese amor, porque es resultado de nacer de él, y en tercer lugar, porque es resultado de conocerlo a él, si ves ahí los primeros versiculitos. Estamos facultados para amar. Por eso hemos de hacerlo. Primero, nos ha venido de Dios. Hermanos, miren, el amor del que Juan está hablando aquí es uno de quien solo Dios es su fuente. Y eso es muy importante que quede claro. No quiero que confundan el que yo haya traído la introducción de Gabriel García Márquez, del amor y otros demonios, para que pensemos como que de ese amor es del que vamos a hablar aquí. No, este amor, hermanos, del que Juan habla es uno de quien solo Dios es su fuente. Este amor no se puede comprar. Este amor no se adquiere por hacer cursos u otra cosa por el estilo. Este amor que se nos manda a dar a otros es uno, hermanos, que en primer lugar solo se puede recibir. Es decir, no quiero que pensemos en ninguna forma de amor que simplemente vemos como fruto de la humanidad o de la carne. Bien, no. Es uno, este amor, que solo en primer lugar se puede recibir. Nos ha venido de Dios. Es de Dios, proviene de Él. Entonces, hermanos, me parece tan lindo cuando Juan lo menciona que no se trata de que ninguno de nosotros va hacia ese amor. No, ese amor ha venido a nosotros y nos ha alcanzado. Hemos de amarnos porque estamos facultados. ¿Por qué en primer lugar lo estamos? Porque nos ha venido de Dios ese amor. Si es que le conocemos, como ahorita lo veremos. Pero además de eso también hemos de amarnos, hermanos, porque ese es el resultado de nacer de Él. Nacer de Él nos faculta para amarnos unos a otros. Y ustedes ven que Juan ya en otras partes ha hecho mención del nuevo nacimiento, pero aquí también hace mención de Él. Cuando se ha nacido de Dios, del Espíritu. Y lo más obvio que podemos decir es que cuando se nace de alguien se participa de su ser o no, de sus cualidades, de su carácter.
Y para que ustedes se den cuenta que es clarito, que es claro lo que Juan está tratando de decir, por eso ninguno de nosotros cristiano debe tratar de buscar evasivas a esta ordenanza del Señor. Ustedes van a decirme a continuación de quién nació el siguiente animal. No me van a decir qué animal es ese, sino de qué animal nació este que les voy a decir. Bien, a ver pues, este animal es rosadito, es orejicaído. Bueno, ahí va, le gusta meterse en el pantano y hace oy, oy, oy. ¿De quién nació ese animal? De una marrana. De una marrana. ¿Cierto que sí? Fácil. Y nosotros sabemos que la respuesta es obvia, hasta infantil, porque hermanos, nosotros sabemos de quién es esta cría que acabo de mencionar. Nosotros estamos facultados para amar, porque nacimos de alguien que ama, que es así. Y es invariable para cualquier cristiano, hermanos, participar del carácter de su padre también en ese sentido, que el cristiano ha aprendido a amar, porque nació de alguien así, que ama. ¿Por qué entonces vamos a amarnos los unos a los otros? Porque así es nuestro Padre. No simplemente porque seguimos su ejemplo, no, porque nacimos de alguien así. Hermanos, dice Juan que nos hemos de amar los unos a los otros porque ahora estamos facultados. Y una tercera razón para eso es porque estamos facultados como resultado de conocerlo a Él. También Juan lo dice ahí, de conocerlo a Él. Y este conocimiento que se adquiere y aumenta por la comunión que existe con Él. Porque realmente cuando oramos, hablamos con alguien que está vivo, alguien que expresa su amor por nosotros, aunque expresa su necesidad de que nos arrepintamos de algo, estamos teniendo comunión con alguien que es verdadero, por la experiencia de estar con Dios, de abrir sus escrituras, de conversar con Él. Este conocimiento vivo, hermanos, nos afecta, nos cambia y nos hace cada vez más parecidos a Él. A mí siempre me ha llamado la atención la parábola del publicano y del fariseo, porque Jesús menciona que el fariseo, cuando se acercó al templo, oraba ¿con quién? ¿Recuerdan? ¿Qué es lo que dice Jesús? Tremendo. Oraba consigo mismo. Él oraba consigo mismo. Pero cuando habla de el publicano, él dice que oraba a Dios, ¿cierto? Y es que, hermanos, es obvio, si uno tiene verdadera comunión con Dios, si cuando uno habla, si cuando uno está orando, realmente no está orando consigo mismo, sino que uno está teniendo verdadera experiencia y comunión y conocimiento con Dios, pues va a ser inevitable que eso a uno lo afecte. Porque esto no es un asunto religioso y bonito y, ¿cierto? Y querido y bien presentado de Edison. Esto es una vida que es real. Entonces, hermanos, primero Juan nos dice que nosotros hemos de amarnos los unos a los otros aquí en el Redil La América. Si alguien evade esa responsabilidad, no es porque no ha quedado claro acá. Esa es la expectativa de Dios y esa es la expectativa que tenemos en esta iglesia, que nos esforcemos por demostrar el amor entre nosotros. Hemos sido facultados para hacerlo. Pero en segundo lugar, ahora les anticipé que Juan nos va a decir que nos hemos de amar como Dios nos ha amado. ¿Sí pudieron verlo en el texto o no? ¿En serio, Adolfo? ¿Sí lo viste? Bueno, excelente. Resáltenlo. Amémonos como Dios nos ha amado, según ese modelo. Y la pregunta es, ¿cómo lo ha hecho? ¿Cómo Dios lo ha hecho? Como Juan tiene ese propósito, pues debe ser también nuestro propósito. Nosotros
Para saber cómo es que Él lo ha hecho, tenemos que ver su manifestación. La manifestación de ese amor que se nos está diciendo es nuestro modelo para amar a nuestros hermanos aquí en el Redil América. Tenemos que ver su manifestación. Y si ustedes ven esa palabra, hermanos, aquí en esta traducción no aparece, no es tan claro, pero ahí después del versículo 9, en esto se manifestó el amor de Dios y hay otras formas, pero es una palabrita en griego que resulta útil porque esa palabra habla, hermanos, de divulgar cosas que estaban ocultas. Cuando habla de manifestó, divulgar cosas que antes estuvieron ocultas. Y entonces uno se pregunta, ¿pero cómo así? Si se nos está diciendo que amemos como el Señor nos ha amado, ¿es que acaso el Señor, antes de escribir esta palabra, no había demostrado su amor de manera clara y transparente? ¿Acaso nosotros no podríamos decir que el amor de Dios no se manifestó en Adán y Eva, en perdonarlos y en darles un futuro? ¿Acaso el amor de Dios no se manifestó en el arca? O cuando Dios libera a Israel de la esclavitud, sí se expresa el amor de Dios. Lo vimos al perdonar a la prostituta de Jericó. Lo vimos a través de Jonás, de Oseas, de Isaías. Vemos el amor de Dios en todas las promesas que estos siervos suyos nos hacen de la venida futura del Mesías. Claro que vimos el amor del Señor en el pasado. Sin embargo, y ahí va una anotación importante, sin embargo, en un momento de la historia se transparentó, se hizo completamente visible la calidad, la intensidad del amor que Dios venía derramando sobre la humanidad, pero que tal vez nosotros, por lo que leemos en el Antiguo Testamento, no se hacía completamente claro. Claro, grandes manifestaciones de amor. Pero el día que se transparentó completamente, que se manifestó lo que estuvo oculto, hermanos, ¿cómo es que fue manifiesto el tremendo amor de Dios por nosotros? ¿Cómo? ¿Recuerdan? Así es, porque envió a su unigénito. Envió a un hijo que no es que pereza ese hijo. Mandémoslo un tiempo allá a ver si de pronto nos despejamos, ¿cierto? No, Jesús es el unigénito, es la complacencia del Padre. Es su Hijo amado y Él lo envía al mundo para que muera por los pecadores, por su iglesia. Cuando Juan dice, miren qué lindo lo que Juan dice, en esto se manifestó el amor de Dios. En que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. ¿Sabes en qué quiero hacerte pensar? En lo siguiente. El amor se manifiesta, hermanos, por lo que está dispuesto a dar. Y piénsalo, si estás casado, piénsalo. O si tienes papá, mamá, lo que quieras. El amor se manifiesta de manera especial por lo que está dispuesto a dar. A dar, a ofrecer. Y Dios nos dio lo que más ama. Nada de poesía. La poesía es muy linda, ¿cierto? Claro que sí. O esas expresiones de amor que ofrecemos a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros hermanos. Todo eso es muy hermoso, hermanos. Pero nada de palabrería simplemente, nada de sentimentalismo barato, nada de que yo te quiero mucho, que te vaya muy bien. No, el amor se manifiesta especialmente en lo que está dispuesto a dar.
cualquiera que quiera pensar cómo es la calidad o la intensidad del amor de Dios, tiene que pensar en lo que Él ha estado dispuesto a dar. Así la evaluación que cada uno puede hacerse. Cuando pienses qué tanto es el amor de Dios por mí, no pienses en otras cosas distintas a qué tanto Él ha estado dispuesto a dar. Y eso te va a llevar a una respuesta más clara. ¿Cómo es su amor? Nuestro Dios dio de manera sacrificial. Él dio lo mejor. Él dio lo más idóneo. Él dio una entrega, vemos una entrega sin reservas y una entrega para nuestra abismal necesidad. Para que nosotros tuviéramos vida, como Juan lo va a enfatizar aquí en su carta, para que nosotros tengamos perdón. Dio a su Hijo a personas que merecen la muerte, que se han encargado toda la vida de demostrar cuánto es Dios despreciable para nosotros. A esas personas Dios les da su Hijo Jesucristo, para que ellos sean cambiados en su historia, para que ellos tengan una nueva humanidad, para que ellos tengan un futuro. Y se los da con lo mejor, con su Hijo, con su muerte. Bueno, hermanos, necesitábamos que Él nos amara primero. ¿Qué tal entonces si vamos entrando en calorcito nosotros aquí en el redil de América y vamos empezando a pensar esto que se nos está diciendo? Que nosotros hemos de amar a nuestras hermanas y hermanos aquí como Dios nos ha amado. Demostrado siempre y básicamente en lo que estamos dispuestos a dar. Y algunos no es un asunto de plata, ustedes saben, ¿cierto? ¿Qué tal tiempo? Tiempo. Que amemos así como el Señor nos ama hoy a nosotros. Que así lo hagamos con otros hermanos. Y finalmente, esto que me parece espectacular, que Juan nos dice acá, es que hermanos, amémonos para disfrutar de los resultados de ese amor que nos ofrecemos los unos a los otros. Porque tiene resultados. Ustedes saben que los tiene, ¿cierto? Tal vez algunos de ustedes, esta semana que nos pusimos así algo eficientes, hermanos, con una familia que tenía una necesidad puntual, particular, una necesidad económica. Y la verdad es que cualquiera de nosotros puede entrar en esa situación. Pero no importa que, pues, de 20 en 20, la familia recolecta lo que necesita, ¿de acuerdo? ¿De grano en grano qué? ¿Si es así o no? Lo dije mal. De grano en grano, algo así. La gallina, en todo caso, alguna cosa con la gallina, queda llenita. Eso, llena el buche, es lo que he escuchado yo. Y esta familia se sentía tan bendecida, tan animada por lo que hacemos, porque yo no sé si eso es que es tan extraño, pues, no debería hacerlo. Pero amarnos, hermanos, tiene resultados. Pero Juan va a mencionar aquí unos que yo los suplico para ustedes. Yo los anhelo para ustedes, para mí, para nosotros. Yo anhelo que esto nos pase a nosotros. Esto que Juan está diciéndonos aquí en este texto. ¿Cuáles son los resultados de disfrutar el amor que nos ofrecemos? Hay dos resultados particulares que menciona Juan. El primero es la plenitud del amor. Es decir, que mientras nosotros nos amamos los unos a los otros, lo que va a ocurrir es que nosotros vamos a experimentar la plenitud del amor. ¿Ustedes saben cuánta gente está dispuesta a pagar lo que sea algo como eso? De otra manera, de otras formas, no por este camino, pero la plenitud del amor. Y además, la seguridad del amor.
Pero primero, la plenitud del amor. Miren versículo 12 y versículo 17. Alguien que lo lea, porque ya se me va cansando la voz. 12 y cuál, 14. Alguien que lea el 12 y alguien que lea el 17. 12. A Dios nunca lo ha visto nadie. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. Oiga, pues, Adolfo. ¿Sí entiende, hermanito? Lea ese versículo y resáltenlo, resaltémoslo. Hermanos, si la Biblia estuviera compuesta de menos palabras que estas, pero esta estuviera contenida ahí, a Dios nunca lo ha visto nadie. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. ¿Y qué dice el versículo 17? Miren y verás. En esto se perfecciona el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos también nosotros en este mundo. La manifestación del amor de Dios, de la que hablamos ahorita, la manifestación del amor de Dios en su Hijo Jesucristo, se actualiza entre nosotros en esta época de la historia, en este momento para nosotros aquí en esta iglesia, por medio de la iglesia cuando nos amamos. La manifestación de ese amor del que se nos habló ahora se actualiza entre nosotros y se siente que cada día como más pleno, como más completo en nuestra vida, pero no es de otra manera distinta a por el ofrecimiento del amor de los unos a los otros. Los unos a los otros. Así que, hermanos, ¿cómo les parece? No es posible saltar a Queen. Miren a Queen. Ustedes no se pueden saltar a Queen si ustedes quieren experimentar la plenitud del amor de Dios. No pueden saltarse a Joy. No se puede saltar a María Cristina ni a Santiago. No nos podemos saltar a nuestros hermanos. Si eso es lo que queremos. Y cuando uno conoce un poquito del amor de Dios, socorro, uno quiere más de ese amor o no. Pero uno se imagina que necesita un nuevo retiro, que necesita un nuevo libro, que necesita un nuevo devocional. Hermanos, se nos está diciendo que la manifestación que Dios hizo al mundo de su amor en su Hijo Jesucristo se actualiza entre nosotros. Es cuando sacamos el ratico para tomarnos el café, para decirle que se anime, que persevere, que no se desconsuele, o para decirle que no haga lo que está haciendo, que no siga por ese camino. Y el amor de Dios se va experimentando, Edison, y se va sintiendo cada vez más plenamente en nosotros. A mí me encantaría que ustedes resalten esos versículos, porque eso es lo que se conoce como el triángulo divino del amor. Y miren, piensen en esto. El triángulo divino del amor tiene 3 vértices. Nunca más como cristianos vuelvan a pensar que el amor que ustedes experimentan en esta humanidad es algo así. No más, hermanos. El amor de Dios y la forma de ese amor es así. 3 vértices. Dios, soy yo también. ¿Y quién está más? Mi prójimo. Siempre es así. No va a poder ser de otra forma. Y espero que no solamente el estudio de Primera de Juan, sino también el Antiguo y Nuevo Testamento nos muestre que Dios perseverantemente involucra al otro en nuestra historia y en nuestra vida. Que no ha de ser como nosotros con nosotros mismos. Dios, yo y mi hermano. El triángulo divino del amor. Uno de esos resultados, hermanos, entonces es este. Cuando nosotros nos amamos, vamos a experimentar cada día más la plenitud del amor por nosotros
entre nosotros. Pero hay otro resultado que a mí me parece tan necesario como pastor y yo se los confieso, mis hermanos. Vea, una de las cosas más lindas de ser pastor es cuando uno se da cuenta que uno casi no está teniendo que cuidar la gente, porque la gente se está cuidando. Eso es una cosa espectacular, porque uno ve los resultados que eso tiene. Uno descubre lo que Dios hace solamente por el hecho de obedecerlo a Él. De que yo podría tener una conversación con alguien que puede ser más interesante, que sabe más de teología, que tiene más experiencia en la vida cristiana, y seguro que si yo hablo con esa persona, seguramente la reunión sería maravillosa. Pero yo voy a reunirme con esa hermanita que tal vez no sabe mucho, que la veo como que sus decisiones es como más o menos inestable. Voy a sentarme simplemente con ella porque el Señor me dice que la ame, que no simplemente espere como cómo voy yo, qué voy a recibir, sino que la ame. Y resulta que solamente por el hecho de obedecer a Dios en lo que Él me pide, acercarme a una hermana, amarla, resultan cosas espectaculares, porque es que, obvio o no, esa es la obediencia. Así es como es. El otro resultado de este amor es la seguridad del amor. La seguridad que el amor pretende traernos a todos nosotros. Y no hay nada más lindo que uno ver una iglesia que está segura en Cristo Jesús. Que está segura en Cristo Jesús. Segura en Él. Porque ¿qué significa eso? Que es una iglesia que está alcanzando madurez. Y Juan quiere que nos amemos porque Él quiere ver ese resultado entre nosotros, que hay seguridad. Y hermanos, hay muchos miedos entre nosotros. Esos miedos se manifiestan de diversas maneras, en ira, en celos, en exceso de trabajo, en control, en tristeza, muchas cosas, hermanos. Y resulta que Dios está usando la vida de nuestros hermanos para que en su amor florezca nuestra seguridad. En el amor de nuestro hermano florezca nuestra seguridad en Cristo Jesús. No solamente como fruto de un extraordinario devocional que tuve. No, mejor dicho, esto me subió y me bajó. No, en el amor del hermano. En el amor del hermano florezca nuestra seguridad. ¿Ustedes ya lo han experimentado, no? Sí, sí, Verónica. Yo también. Yo recuerdo cuando yo empecé siendo pastor en el Rey Laureles, recuerdo la cantidad de miedos que yo tenía. Ustedes se imaginan un pendejo como yo, 33 años, empezando una iglesia con tremendos chicharrones, con unas expectativas. Yo siempre he sido de expectativas así y eso, gracias al Señor, me está ayudando. Pero he sido así, con tremendas expectativas, empezar ahí de ser, yo esperando que al principio iba a recibir mucho apoyo, pero por circunstancias que a veces se dan, no recibí casi apoyo y me tocó ahí como, mejor dicho, como el Señor obviamente me ayudó, la iglesia no se destruyó. ¡Qué belleza! Hermanos, el Señor tan especial, tan lindo, y recuerdo los miedos que yo tenía en ese momento. Y todas las formas en las que yo trataba de compensar esos miedos que me producía pensar en una iglesia y arrancarla. Y recuerdo una hermana, Rosmira, estos días soñé con ella, esta semana pasada. Rosmira, ella ya murió, una preciosa hermana mayor. Cuando Rosmira estaba con nosotros en el Rey Laureles, tal vez tenía 72 años más o menos, pero fue tan hermosa Rosmira para mí. Pues es decir, yo cuando tenía preguntas de teología no iba a Rosmira, pero Rosmira me hacía más bien que cualquier teólogo que yo pudiera consultar. En ese momento. Y ella me animó y siempre me hacía saber que estaba orando por mí. Y recuerdo que literalmente mi amor hacia el Señor, pero sobre todo mi seguridad, mi confianza en el amor que el Señor tiene por mí y en la compañía que Él estaba teniendo de mí mientras yo estaba pastoreando esa iglesia, también me vino, pero por la vida de Rosmira, la vida de esta hermana,
que yo necesitaba y que Dios me la dio. Dios está usando la vida de nuestros hermanos para que en su amor, en el amor de ellos, florezca nuestra seguridad. Y miren lo que menciona Juan acá. Tan altos son los resultados de amarnos, tan altos y tan hermosos, que Juan nos coloca en el peor escenario que provocaría y provocará para muchos el terror en sus vidas. ¿Cuál sería el peor escenario que Juan imagina el ser humano va a experimentar, donde van a tener más miedo? ¿Cuál día? El juicio, eso, el juicio. En ese día nos coloca. Es decir, cuando todo el mundo va a temblar. Pero para Juan, por lo que ha venido ocurriendo entre nosotros, por los resultados de este amor que nos da cada día más seguridad, somos capaces de encarar el juicio confiados. ¿Ustedes se imaginan eso? Pero es por el amor que nos damos y que nos ofrecemos. ¿Cómo lo va a afrontar quien se ha ejercitado en la plenitud del amor, en este triángulo del amor divino? ¿Cómo es que va a encarar ese momento? Con confianza. Porque el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el perfecto amor echa fuera el temor. Y bueno, claro, yo deseo, hermanos, que nosotros aquí aprendamos cada día más a no temer al castigo, a confiar cada día más en la gracia de Dios, a ser librados de nuestros enredos, porque ustedes sabían que en las iglesias cristianas, hombres que hemos sido controladores, aprendemos a dejar de ser controladores, y mujeres que, no solo mujeres, ¿de acuerdo? Ojo, pues no se vayan a ofender conmigo, hermana, que siempre me preocupa tanto calentarme con la hermana, hermano, no, eso, mejor dicho. Hermana, usted es una belleza, yo no voy a hablar de ustedes. En otras iglesias. Pero que nosotros, hermanos y hermanas, aquí podemos descubrir que realmente lo que Dios sí está dándonos a nosotros, a través de un pueblo, a través de sus hijos e hijas que también tienen el Espíritu de Dios y que también tienen facultades divinas, es decir, dones, regalos que Él ha hecho para nosotros, para nuestro bien, para nuestra alegría, que en toda esa dinámica de ofrecernos nuestro amor y tomarnos el cafecito y servirnos los unos a los otros, cada día somos más sacados de nuestros miedos y por tanto más liberados de ese control o esa tristeza o ese exceso de trabajo o ese celo o todas esas cosas. Porque resulta que Dios tiene otra forma de hacernos distintos, hermanos. Yo sé que el mundo tiene sus especialidades clínicas y psicológicas y todo lo demás, pero resulta, hermanos, que el tratamiento de Dios al interior de su pueblo es más comunitario de lo que hemos pensado. Somos nosotros a quienes Dios usa para cambiarnos a nosotros también. Por eso es que amémonos, ¿no? Amémonos, hermanos, porque ahora estamos facultados para eso. Hemos nacido de Dios, ese amor nos ha venido de Él, es el resultado de conocerlo a Él, pero también amémonos como Dios nos ha amado, es decir, dando. Y amémonos para que en el Redil América podamos disfrutar de los resultados de este amor. La plenitud de ese amor y la seguridad de ese amor. Que así sea, hermanos. Oramos al Señor. ¿Saben qué desearía, hermanos? Por favor, en un minutico, que por favor pienses en una oración cortica. Si es de súplica, si es de gratitud, pero no puede ser una oración extensa, solamente una frase o una palabra. ¿Quieres rogarle al Señor? ¿O quieres adorarlo por algo que tiene relación con lo que estamos hablando? Por favor, no hables de otras cosas. No hables del día del juicio ni de los anticristos. Hoy estamos pensando en otras cosas. De este amor que hemos de darnos. Por favor, hermanos.
Podrías orar al Señor ahí, levantar tu voz y suplicar al Señor que está entre nosotros que nos ayude a obedecer, que nos ayude a amarnos, que podamos disfrutar de su amor si alguien aquí no lo hace. Que veamos esas áreas difíciles y resistentes de nuestra vida cambiadas por el ejercicio del amor entre unos y otros. Levanta tu voz y ora al Señor.